cuando estoy proyectando no estoy viendo a todos. Bueno, vamos a tratar de, bueno, primero voy a compartir pantalla, todo un desafío esto. Vamos a compartir pantalla. Bueno, allí estamos. Bien, y voy a salir de pantalla completa. Bueno, Tommy está acá al lado mío, así que cualquier cosa le mandan un WhatsApp a Tommy, ¿eh? Es más fácil para mí. Vamos con Steffi, claro, con mi sobrina. Después le vamos a poner la cámara para que la vean los muchachos. Vamos a dejar donde vivimos el otro día, pero rápidamente vamos a hacer un repaso. Estamos estudiando evangelios sinópticos que muestran la historia, la vida, la obra y la enseñanza del Señor Jesucristo. En realidad lo que estamos haciendo es estudiar la obra, la vida y la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿sí? Narrada por los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, que se conocen en conjunto como los evangelios sinópticos, y también otorgarles herramientas para que cada uno de ustedes pueda luego estudiar en su casa y entender un poquito más cuando leemos la Biblia. Dijimos sinópticos, quiere decir ver de la misma manera o visión de conjunto. Son Mateo, Marcos y Lucas. La sinopsis es como un resumen cronológico, lógico de la vida del Señor Jesucristo. Se pueden estudiar los tres juntos porque los tres narran más o menos, lo vimos ya, las mismas cosas, aunque son diferentes, ¿sí? Recordemos que estaba esto de que todos ellos narran a veces las mismas cosas, pero de una óptica diferente, de tal manera que muchas veces se pensaba que se habían copiado uno del otro, ¿no? Pero concluimos el otro día de que en realidad es la obra individual de cada uno de ellos, guiado por el Espíritu Santo, que manifiesta una faceta diferente del Señor Jesucristo en base a lo que cada uno de ellos querían mostrar o que el Espíritu los guió. El Evangelio de Mateo comienza narrando la genealogía, el nacimiento del Señor. El Evangelio de Marcos comienza relatando ya de grande el ministerio de Juan Bautista. Y Lucas es el único que hace una introducción, un prólogo. Y Lucas tiene los primeros dos capítulos que son prácticamente exclusivos de él, donde hay mucho material de lo que ocurrió antes del nacimiento del Señor. Vimos ya el nacimiento de Juan el Bautista, vimos el nacimiento del Señor, perdón, el anuncio del nacimiento de Jesús, narrado por dos evangelistas. Lucas narra el anuncio del ángel Gabriel a María y Mateo narra el sueño, la aparición en sueños del ángel a José cuando María ya estaba embarazada y había vuelto de su viaje de visita a visitar a Elizabeth y bueno, José quiso dejarla secretamente para no infamarla, como dice la Biblia. Vimos el nacimiento de Juan, vimos que al octavo día le colocan el nombre, vimos el cántico de Zacarías y que ese cántico habla del niño, del otro niño, de Jesús, y también habla del niño Juan. Y luego vimos el nacimiento de Jesús y dijimos que el nacimiento del Señor Jesús hubieron 5 cosas bastante extraordinarias que no eran comunes. En primer lugar, el censo que ordena Augusto César, que directamente Dios podría haber hecho ir a José y a María a Belén para que nacieran allí. Sin embargo, el Señor movilizó a todo el Imperio Romano, sí, toda la maquinaria del Imperio Romano estuvo para que José y María fueran a Belén y Jesús naciera en Belén. Vimos el anuncio de los ángeles, el coro de ángeles a los pastores y cómo los pastores visitaron y encontraron al niño Jesús tal como los ángeles le habían dicho, acostado en un pesebre envuelto en pañales. Vimos la circuncisión del niño al octavo día y la purificación a los 40 días y cómo allí en la purificación el Señor Jesucristo fue recibido por dos personas que estaban esperando al Mesías. Uno se llamaba Simeón y la otra se llamaba Ana, ¿sí? Y ellos pudieron allí recibir o ver con sus propios ojos y levantar en sus propias manos al niño que era la esperanza del pueblo de Israel y por el cual el pueblo de Israel durante tanto tiempo estuvo esperando. Hoy vamos a seguir con esto y vamos a tratar de ir un poquito rápido. Vamos a Mateo capítulo 2, yo les pido que estén allí
con la lectura, Mateo capítulo 2 va a narrar el cuarto de los episodios, que es la visita de los magos. ¿Sí? Mateo capítulo 2, vamos a leer versículo 1, ¿sí? Al 1 y 2 le voy a pedir a Marquitos, que sos el primero que te veo ahí en mi pantalla, si podés leer Mateo 2, 1 y 2. No se escucha, Marco. Ahí está, ahora sí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bien, aquí tenemos el relato de la llegada de estos magos. Todos estamos acostumbrados a ver el pesebre con la estrella, con los pastores, con las ovejitas, las vacas, ¿no? Y los magos, generalmente allí en aquel lugar. Sin embargo, vamos a ver que esto ocurre bastante tiempo después del nacimiento. Dice que vinieron estos magos, dice que es Belén de Judea para diferenciarla de otra Belén que estaba en el norte, en las tierras de Zabulón. ¿Sí? Entonces nos sitúa aquí que el rey se llamaba Herodes, ya lo estudiamos, y también nos dice que vinieron unos magos del oriente. Estos magos, ¿sí? No se sabe muy bien, pero probablemente sean una casta sacerdotal de Media y de Persia, que era la función que ellos tenían era aconsejar a los reyes. ¿Sí? Entonces, probablemente desde el tiempo, incluso los babilonios también tenían este tipo de magos. Si nosotros nos remontamos al libro de Daniel, seguramente Daniel fue jefe de estos magos que estaban en las cortes, tanto de Media y Persia posteriormente, o de Babilonia al comienzo, ¿sí? Probablemente sea lo que dice Daniel capítulo 2, verso 48, que Daniel fue puesto por encima de todos los sabios. Lo más probable es que estas sean gente que vienen del Oriente, de Persia o de Arabia, y que ellos se dirigieron porque habían estudiado las escrituras, y ahora vamos a ver cuál es el pasaje probablemente que ellos habían estudiado, eh, y se dirigieron al lugar lógico a donde tendría que estar un príncipe, el hijo de un rey. Se fueron al palacio, pero claro, en el palacio estaba el rey Herodes, que era un rey que no tendría que haber estado en ese lugar, sino que el verdadero rey de Israel estaba naciendo, pero no nacía en el palacio. Así que ellos emprenden la larga caminata, y el propósito de ellos era adorar. No sabemos bien por qué motivo ellos entendieron que esa estrella especial que había aparecido en el horizonte era una indicación de que había un ser que era digno de ser adorado. Entonces, allí están estos hombres que vienen de tan lejos, y probablemente son personas de mucha, de mucha relevancia en ese entonces. Y estos hombres afirmaron seguir una estrella. No leímos el pasaje completo, pero todos más o menos lo recordamos. Una estrella diferente. Hace poco nos dijeron por los medios de que la estrella de Belén nuevamente había aparecido y que era la combinación de dos. La verdad es que esto parece ser algo completamente distinto, parece ser algo realmente milagroso, algo que ellos vieron estando en su país y se movilizaron, pero dice que la estrella finalmente los guió hasta la misma casa donde estaba el niño Jesús. ¿Sí? Entonces guió el camino de ellos, así que difícilmente pudiera haber sido esto un meteorito o una alineación de planetas o de lo que sea, ¿no? Entonces podríamos decir que ellos representan a la población gentil, cuando Simeón y Ana podríamos decir que representan a la población judía. Simeón y Ana adoraron al niño, los pastores adoraron al niño, y estos hombres que vienen de lejos son aquellos que adoran y que no son del pueblo de Dios, y estarían representando un poco a todos los gentiles, ¿sí? Que durante mucho tiempo o mucho tiempo después formaríamos parte de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que ellos estudiaron o qué es lo que ellos no sabían dónde tenía que estar el niño, y qué es lo que eh,
los intérpretes de la ley le dijeron al rey Herodes cuando el rey Herodes preguntó dónde tenía que nacer. Y ellos hablan de la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Le voy a pedir a Cañi, puede ser, Miqueas capítulo 5, versículo 2, y tengamos abierta la lectura en Mateo capítulo 2. ¿Sí? Vamos a escuchar Miqueas 5:2, pero vayamos teniendo en vista, porque hay alguna diferencia entre la profecía de Miqueas y la profecía que está transcripta en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, escuchamos Miqueas 5:2 y leemos también Mateo capítulo 2, versos 6 en adelante. Cañi, ¿puede ser? Yo les voy a pedir lectura, así que vayan preparándose. Miqueas 5:2. 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bien, gracias Cañi. Vieron que hay algunas diferencias. En primer lugar dice tú Belén Efrata, y en Mateo dice tú Belén de Judea. ¿Sí? Esa diferencia, en realidad Belén está identificado con Efrata porque era, podríamos decir, en la tribu de Efraín donde estaba. Ahora, si ustedes ven en Génesis capítulo 35, 19 o 48, 7, allí está Belén Efrata. Es la misma Belén de Judea. ¿Sí? Es la Belén donde nació el rey David, la ciudad, o sea, de donde era originario el rey David. Belén Efrata. La segunda cosa dice, tú eres pequeña entre la familia de Judá, pero Mateo dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Hay una pequeña diferencia. Pequeña entre las tribus de Judá es, o entre las familias de Judá, quiere decir que pequeña al lado de lo que iban a ser de ella. Pequeña porque era muy chiquita, ¿sí? Pero no sería la más pequeña, dice, porque de ella nacería el Salvador. Ambos conceptos podríamos decirle. Es pequeña porque era una aldea, pero no era la más pequeña, dice Mateo, porque de ella saldría el Salvador. Y hay algunas otras diferencias. Por ejemplo, Mateo no dice esto que sus salidas son desde la eternidad a la eternidad, sino que le interrumpe antes. Pero son diferencias que simplemente podríamos decirlas a tomarlas, que tendrían explicación entre las copias que se originan del Antiguo Testamento. Probablemente Mateo tome de la Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento al griego, pero ambas podríamos considerarlas que son correctas. ¿De dónde sacaron ellos el tema de la estrella? Números 24, 17. Vamos a ver, Jenny, si podés leerlo, o Alfredo. Vamos a escucharlo, Alfredo. Números 24, 17. Probablemente allí esté el origen de la profecía de la estrella. Número 24, 17. Sí. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Bien, allí estrella de Jacob está en mayúscula en mi Biblia. Eso no quiere decir que simplemente está haciendo una referencia al Señor Jesucristo. Esto es una referencia. Probablemente esta sea la profecía de la estrella que ellos conocían, porque recuerden que los judíos estuvieron en Babilonia y luego estuvieron bajo dominio persa. ¿De dónde se dice que eran reyes? Porque nosotros decimos los reyes magos. ¿De dónde se dice que eran reyes? Bueno, no es bíblico esto de los reyes, pero quizás surja de Salmo 72, verso 10, que le voy a pedir a Cachito si lo puede leer, Salmo 72, 10, y a Jorge, Isaías 63, Jorge Toledo.
Ahora hay dos Jorges. ¿Qué dice Salmo 72:10? ¿Podés, Cacho? Ahí está, ¿me escucha? 72:10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecieron dones. Bien, gracias, El Cachito. 11. ¿Qué dice Todos Isaías? los reyes se Está bien, postrarán ahí. delante de él. Todas las naciones le servirán. Está bien, Cachito. ¿Qué dice ¿Sigo? Isaías 63? 63. 73. 60, versículo 3. Dice así: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bien, se comenta que eran reyes, tomando como referencia de que los reyes habrían de traer presentes. La Biblia no dice que fueran reyes, dice simplemente que son magos. ¿Por qué se dicen que eran tres? Porque trajeron tres presentes. La vez pasada Moisés nos explicaba el significado, ¿sí?, de los presentes que trajeron esos: oro, incienso y mirra. Entonces se dicen, cada uno traía tres. Otros dicen porque los hijos de Noé fueron tres, y de cada uno de ellos surgen naciones. Entonces eran representantes de cada uno de los hijos, de las tres razas diferentes: la blanca, la negra, la amarilla, y de tres edades diferentes: jóvenes, adultos y tercera edad. Por eso se dicen que eran tres. Lo único que sabemos que eran magos que venían del oriente y venían con el propósito de adorar al rey que había nacido, ¿sí? Entonces Herodes le informa esto, ellos los envía a Belén y ellos se van a Belén, pero le pide que a la vuelta le cuenten dónde estaba el niño. Por supuesto, él dice, es para ir a adorarlo yo también, pero en realidad todos sabemos que la intención de Herodes era matarlo. Ellos siguieron la estrella, por eso decimos que no era una situación normal lo de la estrella, y la estrella, dice, se detuvo sobre la casa. Entonces, allí vieron al niño, se regocijaron y le dieron los presentes valiosos que habían traído, pero en vez de volver para Jerusalén, vuelven por otro camino para sus tierras, ¿sí? Entonces, esto es lo que ellos hacen allí y todos sabemos lo que sigue después, pero es importante esto de que encontraron al niño en una casa y no en el mesón, ¿sí? O sea que todo lo que había pasado ya había pasado, o sea, había nacido, había sido circuncidado el 8º día, había sido presentado al templo a los 40 días, no solamente él presentado, sino también la purificación, y es muy probable que ya había pasado hasta un año, probable, de que el niño, porque el rey Herodes manda matar a todos los niños de 2 años para abajo, o sea que lo más probable es que hubiera pasado todo ese tiempo, ¿sí?, después del nacimiento. Seguido a esto, vemos la matanza de los niños de Belén. Herodes se dio cuenta que había sido burlado, y entonces, como su verdadera intención era matar al niño que había nacido, manda matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén. Pero el Señor Jesucristo fue salvado porque un ángel nuevamente le advierte a José, o Dios le advierte a José a través de un sueño, que se tenía que ir. ¿Y a dónde tenía que ir? A Egipto. Es raro esto, ¿no? Porque Egipto, el pueblo de Dios nunca tendría que haber vuelto a Egipto. Sin embargo, el Hijo de Dios fue a Egipto y se cumple esa profecía de Oseas capítulo 11, verso 1, que tiene un doble cumplimiento en realidad. Tiene un primer cumplimiento cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto llamé a mi hijo, pero también tiene este cumplimiento, como dice el escritor, de Egipto llamé a mi hijo, realmente al Hijo de Dios, ¿sí?, al Hijo de Dios que había ido para allá. Y entonces dice Mateo, al finalizar el capítulo 2, versículo 23, le voy a pedir a David,
Mateo capítulo 2, verso 23, a donde se fue a vivir una vez que Herodes murió. Mateo 2, 23. 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bien, gracias. Aquí tenemos un problema, porque esa profecía, no hay ninguna profecía en la Biblia que diga que el Señor Jesucristo sería llamado Nazareno. Estamos en un problema, ¿sí? Algunos dicen que esto fue tomado de un libro apócrifo, un libro perdido. Otros dicen que la palabra Netzer, de la cual podría venir Nazaret, es retoño. Entonces sí, ahí está la profecía del retoño de Isaías capítulo 11, verso 1, y hay otros que dicen que en realidad como los nazarenos, los de Nazaret eran despreciados, ¿se acuerdan lo que dijo Natanael, puede venir de Nazaret algo bueno? Así como los judíos despreciaban a los nazarenos, el Señor Jesucristo sí estaba profetizado que sería despreciado, ¿no? Isaías 53, por ejemplo. Entonces es una referencia, es como una interpretación de esa profecía del desprecio que habría de sufrir el Señor Jesucristo. Pero en realidad no hay ninguna profecía que diga que el Señor Jesucristo viviría en Nazaret y por eso sería llamado Nazareno. Sí, hay una profecía que dice que Galilea de los gentiles, sí, vería una gran luz. Y está hablando del Señor Jesucristo. Y el niño entonces va a vivir a Nazaret y es criado allí por José y por María. Seguimos con la niñez del Señor Jesucristo. Ahora vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 39 y 40. Le voy a pedir a Mary. Lucas, capítulo 2, verso 39 y 40, para ver lo que nos dice allí. 2, 39, 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Y el niño se fortalecía, y llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bien, allí dice que el niño crecía, se fortalecía, está hablando de un desarrollo físico, se llenaba de sabiduría, un desarrollo intelectual y un desarrollo espiritual, porque dice la gracia del Señor era sobre él. Así ahí tenemos que los papás humanos, podríamos decir, del Señor Jesucristo, cumplieron con su deber, como nuestra responsabilidad como padres, es hacer que el niño que está bajo nuestro cuidado tenga ese tipo de crecimiento, un desarrollo físico, vacunas, llevarlo al médico, darle comer y todo lo demás, un desarrollo intelectual, pero sobre todo un desarrollo espiritual. Entonces, ¿cómo habrá sido el niño Jesús? Porque hay tradiciones de los católicos que dicen que ella ya realizaba milagros cuando era chiquito. La niñez del Señor Jesús debe haber sido exactamente igual a la de cualquier niño normal, por supuesto, sin pecado. ¿Sí? Seguramente era un niño sobresaliente, pero él tuvo que aprender a caminar, él tuvo que aprender a hablar, él tuvo que aprender las letras, él tuvo que aprender a sumar, tuvo que aprender el Antiguo Testamento, ¿sí? Él tuvo que aprender exactamente como cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, él era un niño que crecía como todos los niños, pero tenía algo que seguramente lo diferenciaba claramente de los demás, era que no había maldad y que nunca cometió pecado. Seguramente los maestros estaban embelesados con este niño, los padres también, seguramente. Bien, Lucas relata algo de la vida del Señor Jesucristo ya más grande, es el único evangelio que narra este episodio y es cuando el niño Jesús fue al templo llevado por los padres cuando él tenía 12 años. ¿Sí? Entonces, Lucas relata ese episodio, todos recordamos, había 3 fiestas en las cuales todo varón judío tenía que acudir obligatoriamente: la Pascua,
la fiesta de Pentecostés y los tabernáculos. Esas tres fiestas generalmente migraba la población de Israel hacia el templo. Y la familia santa, podríamos decir, la familia de Jesús, fue a esa Pascua a Jerusalén. Entonces, fueron al templo y cuando vuelven caminando, la multitud se iban acompañando, familiares, amigos, iban en procesión, podríamos decir, de pronto se dan cuenta de que el niño Jesús, que tiene 12 años, no está entre la multitud. Lo buscan entre la multitud los papás y vuelven, ¿sí? Y allí lo encuentran después de 3 días, entre que se dan cuenta en que van y que lo encuentran, 3 días, y el niño Jesús estaba sentado en el templo, rodeado de personas grandes, ¿sí? Rodeado, dice, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Este era un método de enseñanza típico judío, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Y dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sí? Esto no significa que Jesús estaba enseñando, sino que estaba sentado entre los oyentes, como dice, una especie de mesa redonda, donde todos tenían la oportunidad de debatir distintos asuntos relacionados con la ley, pero sin ninguna duda era un niño diferente. Los doctores de la ley se admiraban de su inteligencia, se admiraban de su respuesta, y los padres se asombraron porque primero no esperaban encontrar ahí, le reprochan al Señor Jesucristo no haber dicho por qué se quedaba, y les reprochan no entender, ¿sí?, que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Esto es muy interesante porque ya a los 12 años el Señor Jesucristo era consciente de su naturaleza divina. Nosotros estudiamos la persona del Señor Jesucristo y nos parece lógico que Él pensara de sí mismo como Dios. Y de hecho, Él siempre dijo que era Dios, Él se presenta como el Mesías. Pero ¿en qué momento de su desarrollo Él comienza a darse cuenta de que era el Hijo de Dios? No lo sabemos. Pero a los 12 años, Él sí ya está hablando de su padre y de sus negocios, y de que Él tiene que estar metido en los negocios de su padre. Padre con mayúscula, no está hablando de José. ¿Sí? Entonces, es muy interesante que a los 12 años el Señor Jesucristo ya tenía conciencia de su deidad, de que era el Hijo de Dios. Y ellos dicen, no entendieron sus palabras, pero el Señor Jesucristo volvió y estaba sujetos a ellos, sujetos a ellos. Mire qué enseñanza para todos nosotros, cuánto nos cuesta a nosotros sujetarnos a una autoridad. Sin embargo, el dueño del universo, el Señor de todas las cosas, el Rey de Reyes, estaba sujeto a ese hombre, ese carpintero y a esa mujer, ama de casa, ¿sí?, que eran su papá y su mamá. De los 12 a aproximadamente los 30 años no tenemos más novedades del niño Jesús, ¿sí?, pero lo seguro, su vida transcurrió como un niño normal. Como hijo seguramente fue un hijo ejemplar, ¿sí?, y él seguía creciendo, y Jesús crecía, termina el capítulo 2, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Allí podríamos decir, finaliza todo lo que podemos saber del niño Jesús para ya verlo luego como un hombre mayor, como un hombre adulto, perdón. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que los demás, vamos a leer Mateo 13:55, le voy a pedir a ver a quién. Otro. Gloria puede ser, Mateo 13:55, ¿no? Bueno, seguimos. Carol, Mateo 13:55. Y Jackie, Marcos 6:3. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? El 56 también léelo. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Bien,
Allí lo llaman el hijo del carpintero. Era conocido el Señor Jesucristo como el hijo del carpintero. ¿Qué dice Marcos 6:3? ¿Se escucha bien? Sí. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bien, el carpintero o el hijo del carpintero. O sea, el Señor Jesucristo, adulto, tenía un oficio. Cuando él comienza su ministerio, todos los conocían como el hijo del carpintero, José, o el carpintero, porque ya en la edad adulta del Señor Jesucristo, José no aparece más. Es muy probable que José hubiera muerto. Pero José había conocido a María después del nacimiento de Jesús. Recuerden que conocer quiere decir había tenido relaciones maritales, relaciones sexuales con su esposa, después del nacimiento de Jesús, y de esas relaciones habían nacido 4 hermanos varones y al menos 2 hermanas mujeres que estaban en ese tiempo viviendo allí junto al Señor Jesucristo. Ahora, la familia de Jesús no descubrió su deidad. Todos leemos muchas veces que María sí guardaba muchas cosas en su corazón y las meditaba en silencio, pero ellos no creían en el Señor Jesucristo al comienzo. Y recién se los nombra a toda la familia en Hechos capítulo 1, verso 14, cuando estaban en el aposento alto posterior a la resurrección. Este niño fue educado como todos los niños y la mamá fue la primera en darle las clases de religión. Ellos leían el Pentateuco. A los 5 o 6 años comenzaron la escuela, ¿sí? Ellos estudiaban Levítico de 1 al 9, lo aprendían de memoria, números del 1 al 9, la creación, el Shema, el Halel, y a los 10 a 15 años estudiaban todo lo que era la Mishnah, que era la tradición escrita de los judíos. A los 15 años pasaba a la sinagoga, ¿sí? Y a los 13, entre los 12 y los 13 años, era presentado como hijo de la ley en el templo, y a partir de ese momento él tenía la obligación de presentarse como todos los varones ya en las 3 fiestas anuales en Jerusalén. De esto no lo sabemos directamente, pero era todo niño judío pasaba por esto. Y el Señor Jesucristo, cuando llega a la edad adulta, cuando comienza su ministerio, tenía un oficio que todos lo conocían, tenía una familia que todos conocían, ¿sí? Y seguramente él recibió la misma educación que todos los niños. Vamos a estudiar las genealogías de Jesús rápidamente. Tenemos 2 genealogías. Genealogía es una lista de antepasados. Todos amamos en la escuela el árbol genealógico. El niño, mamá, papá, los abuelos por parte de mamá, de papá, los bisabuelos, ¿sí? Y todo se va armando el árbol genealógico. Las genealogías de Jesús. Hay 2 genealogías, una está en Mateo capítulo 1, de hecho, Mateo comienza con la genealogía, y otra está en Lucas capítulo 3, verso 23 al 38. No las vamos a leer, pero sí vamos a ver algunas cuestiones interesantes. ¿Por qué era importante para un judío tener la genealogía? En el caso del Señor Jesucristo había un punto fundamental, y era que si él pretendía ser el Mesías y que el pueblo de Israel lo recibiera como Mesías, él tenía que demostrar que era descendiente de David. Si él podía demostrar que era descendiente de David, el primer escollo ya estaba salvado. Si él no podía demostrar que era descendiente de David, estaba en un problema, porque las profecías demostraban que de David tenía que descender el Mesías. Vamos a leer, Eli, puede ser Elizabeth, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 13. Miria, Salmo 132, 11. Perdón, vuelvo. Segunda Samuel, ¿cuánto? Que no te... 7. Sí, versículo. 13 y 16. Le voy a pedir a Tommy, está acá Isaías 9:7. Bueno, hay más versículos, pero vamos a leer esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bien,
Está hablándole la promesa hecha a David. Él dijo, yo te voy a edificar casa. No, dice Dios, vos no vas a edificarme casa, yo te voy a edificar casa. Tu reino va a ser estable para siempre. ¿Qué dice Salmo 132, 11? En verdad, juró Jehová a David, no se retractará de eso. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Bien. Juró Jehová a David, no se retractará, de tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Sí? Dios juró y no se va a retractar. Fíjense Isaías 9:7, después de decir, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, que dice el verso 7, acá lo lee Tommy. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en su justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sobre el trono de David, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. El Señor Jesucristo, el Mesías, tenía que ser descendiente de David. Por eso es muy importante estas genealogías. Por supuesto, también para los judíos era muy importante tener certeza de cuál de las tribus descendía cada uno de ellos, y para ellos era fundamental poder demostrar, ¿sí? Sobre todo para los levitas y para los sacerdotes que volvieron del destierro en Babilonia. Cuando fueron colocados nuevamente tenían que demostrar que eran descendientes de Leví. Y había gente que no pudo demostrar y no pudo estar en el sacerdocio. Entonces, para un judío era fundamental, ¿sí?, conservar la identidad tribal, o sea, la identidad de la tribu. ¿De dónde sacaban ellos los datos? De los registros públicos, generalmente del templo. Ahora, ningún judío de la época del Señor objetó ninguna de las dos genealogías del Señor. Ninguno pudo demostrar que Jesús no descendía de David. Eso es muy interesante, a pesar de tener muchos enemigos. Ahora, ambas genealogías son distintas, como veíamos al comienzo. La genealogía de Mateo tiene allí 41 nombres y Lucas 77. La genealogía de Mateo capítulo 1, incluye 4 mujeres y 2 de esas 4 mujeres son gentiles y las 4 son de moralidad discutible, vamos a decirlo así. Las 4 podríamos decir, una era Tamar, que tuvo a su hijo con su suegro, otro era Rahab, que era una cananea, otra fue Betsabé, que fue la mujer que tuvo el adulterio, la esposa de Urías Eteo, y la cuarta está bien, ¿no? Era María. Vamos a dejarlo clarito. Pero eran 4 mujeres que no incluye Lucas ninguna mujer. Otra particularidad es que el orden en que empieza está distinto. La de Mateo empieza en Abraham y termina en José, y la de Lucas empieza al revés, ¿sí? Empieza Lucas capítulo 3, empieza con José y termina con Adán. Recuerdan que esto lo vimos, ¿por qué Mateo va hasta Abraham y por qué Lucas va hasta Adán? Porque Mateo presenta al Señor Jesucristo como el rey de los judíos. Por eso lo importante para ellos es llegar hasta Abraham, que es el padre de todos los judíos. En cambio, Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Salvador de todos los hombres. Por eso llega hasta Adán, y de Adán dice, hijo de Dios. No hijo de Dios en el sentido que nosotros hoy hablamos de un hijo de Dios como aquel que ha nacido de nuevo, como dice Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino en el sentido de ser criaturas de Dios. Lucas menciona a una persona que no está nombrado en Génesis, que se llama Cainán. Hay un Cainán que está antes de Noé, pero hay un nieto de Noé que no está nombrado en Génesis. Así que ahí hay un problemilla. Y Mateo
dice de José que era hijo de Jacob, en cambio Lucas dice que era hijo de Elí. Y ahí también hay otro tema, que en realidad lo que se piensa es que en realidad la genealogía de Mateo era de José y la genealogía de Lucas era de María. Fíjense cómo expresa Lucas allí en José hijo de Elí y cómo según se creía, Jesús dice era hijo según se creía de José. Entonces lo más probable, y esto es lo que la mayoría de los comentaristas acepta, es que la genealogía de Mateo era de José y la genealogía de Lucas era de María. Las dos llegan a David, pero por caminos diferentes. La genealogía de Mateo llega por Salomón y la genealogía de Lucas llega a David por Natán. Saben que hay un problema en la genealogía de Salomón. Uno de los descendientes de Salomón se llamó Jeconías. Era uno de los últimos reyes previo al destierro de todo el pueblo a Babilonia. De hecho, Jeconías fue desterrado a Babilonia. Fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Solamente gobernó 3 meses. Jeconías, también llamado Joaquín y también llamado Conías. Y vamos a ver cuál era el problema de este hombre. Vamos a Jeremías, capítulo 22. Le voy a pedir a Moisés si puede leer. El pasaje es del 24 al 30, pero por amor al tiempo vamos a leer Jeremías 22, 30. ¿Sí? Porque hay un problema con esta línea que viene de Salomón y que llega a José, explicando que José era descendiente de David, pero hay un problema aquí y es que el Mesías no podría ser hijo de Joaquín o de Jeconías. ¿Qué dice Jeremías 22, 30? Bien, Jeremías 22, solo el 30. Si lees solamente el 30. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre la. Ustedes pueden imaginarse que este hombre puede ser un antecesor del Señor Jesucristo. ¿Podemos imaginarnos a Jeconías en la lista de antecesores del Señor Jesucristo con esta profecía? Dice, nada bueno, hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. ¿Podría serlo? Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. ¿Por qué está puesto Jeconías en la lista de Mateo? ¿Sí? Que hay otras particularidades en la lista de Mateo que no vamos a nombrar, pero Jeconías podríamos decir que está diciendo de que esa lista no podría haber nacido el Señor Jesucristo. Todos recordamos que María es la madre de Jesús, pero José no es el padre de Jesús. ¿Sí? Entonces, Jeconías está puesto allí probablemente para decirnos que él no podría ser ascendiente de Jesús y que la genealogía por la cual habría que llegar hasta David es la genealogía de Lucas. Sin embargo, por supuesto, todo esto son conjeturas o derivaciones de aquella profecía y de tratar de entender por qué hay dos genealogías en los evangelios. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Tommy quiere hacer una pregunta, como siempre. ¿Por qué una genealogía da un hijo de Zorobabel y otra da otro? Muchos tenían 2 nombres. ¿Escucharon por qué aparecen distintos nombres? A ver, los nombres, recuerden que fueron copiados los originales. En general, podríamos decir, hay nombres que son conflictivos para explicarlos, ¿sí? Pero hay veces en que se salvan las diferencias diciendo que probablemente tuvieran otro nombre, o en el caso de,
En el caso de las dos listas, los nombres van a ser distintos probablemente, pero son, podríamos decirle, dificultades menores comparado con y pueden ser, en algunas circunstancias pueden llegar a ser errores de copia. Recuerden que los copistas, pero bueno, son errores menores muchas veces de ellos. Bien, seguimos con el ministerio de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Dejamos la infancia, tratamos de explicar las dos genealogías que existen. La de Mateo probablemente sea la de José, porque allí hay un inconveniente insalvable. La de Lucas probablemente sea la de María. Allí también el texto hebreo explica que el Señor Jesucristo, del cual se creía había nacido de José. Todos sabemos que el Padre fue Dios. Lucas capítulo 3 narra el ministerio de Juan el Bautista, también está narrado por Mateo y está narrado por Marcos. Así que los cuatro evangelios, Juan también lo nombra, los cuatro evangelistas se ocupan de narrar de alguna manera más extensiva o menos, se ocupan de narrar resumido o no el ministerio de Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el comienzo del Evangelio de Marcos y el comienzo del Evangelio de Mateo, que aparece en escena que estaba profetizado en Malaquías y en Zacarías, que serían el que prepararía el camino del Señor. Vamos a Lucas capítulo 3, y le voy a pedir a Jorge, el otro Jorge ahora, Jorge Velázquez, que lea 3, 1 y 2, para ver el tiempo en el cual este profeta comenzó a profetizar. Lucas 3, verso 1 y 2. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca del Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinías, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bien, ya estudiamos, gracias Jorge, ya estudiamos el nacimiento, la anunciación, el nacimiento de Juan el Bautista, y ahora lo vemos grande, ya está, empieza. ¿Cuándo empieza el ministerio? Porque esto es importante, porque aquí podemos identificar cuándo comienza el ministerio del Señor Jesucristo también. Entonces, ¿cuándo comienza el ministerio de Juan el Bautista? Bien, comienza, y allí Lucas es muy preciso y da el tiempo con todo detalle en el cual comienza, por orden de Dios, este ministerio de este profeta, que podríamos decir que es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Del pueblo de Israel. Primero dice quién era el emperador, y dice que estaba en su 15º año. El emperador se llama Tiberio César. Ahora, Tiberio César asciende al trono, vamos a decirlo así, el trono en Roma, el 19 de agosto, hay alguien que cumpleaños ese día, 19 de agosto del año 14, después de Cristo. 19 de agosto del año 14 después de Cristo. O sea, podríamos decir, recuerden que hay una diferencia en 5 años, otros dicen 6, en el calendario gregoriano, que Jesús nació antes de Cristo. Medio raro, bueno, porque el antes de Cristo y el después de Cristo se puso mucho tiempo después. Pero el año 14 de nuestra era, después de Cristo, asciende al trono. Y en el 15º año del reinado de Tiberio César es cuando aparece este profeta. O sea, ya llevaba 15 años, estamos hablando del año 29, 28, 29, después de Cristo, comienza a moverse el reloj de Dios. ¿Sí? Ahora, dice otras cosas. ¿Quién era el gobernador? Poncio Pilato. ¿Y quiénes eran los otros gobernadores? Y ahora vamos a ver qué son estos de tetrarcas, tetrarca. Recuerden, Herodes el Grande murió en el año 4, ¿sí? Después de Cristo. Herodes el Grande deja a sus hijos en distintas gobernaciones, pero uno de los Herodes
que es el que queda con Judea y Galilea, es expulsado por Roma y colocan gobernadores gentiles, ¿sí? O sea, creo que el quinto gobernador era Poncio Pilato. ¿Sí? Allá aparece ya Poncio Pilato en la época, y Poncio Pilato comenzó en el año 26 después de Cristo a ser gobernador de Galilea y Judea. 26 después de Cristo. Entonces ya tenemos ubicado. Estaba Poncio Pilato, que ingresó en el año 26, estaba en el 15º año de Tiberio César, que ingresó en el año 14 después de Cristo, estamos en el 28 y 29 después de Cristo. Dice que era tetrarca de Galilea y Perea, era Herodes Antipas, que es el mismo Herodes que mata después a Juan el Bautista y que es el que aparece al cual el Señor Jesucristo es enviado cuando muere, cuando va a morir, y él se burla, pero es el que mata a Juan el Bautista más adelante. Y el tetrarca de Iturea se llamaba Felipe, que también es un hijo de Herodes el Grande, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, es la única vez que se lo nombra en la Biblia, no se sabe mucho más de él. Sí se dice que era sumo sacerdote Anás y Caifás. Y acá hay otro problemilla, y es que normalmente había un solo sumo sacerdote, aunque ya en la época de David había dos, y es probable que acá se dice que Anás era el suegro de Caifás, ¿sí? Perdón, sí, Anás era el suegro de Caifás, Caifás era el que era realmente el sumo sacerdote, y su suegro era el poder detrás, el que realmente mandaba. Anás era, ¿se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo fue tomado cautivo, lo primero que lo llevan es a la casa de Anás, no a la casa de Caifás, al suegro? Era el que probablemente no era el sumo sacerdote, pero era el que mandaba. Entonces, dice allí, o había dos, o se le da tanta importancia a Anás que dicen que los dos eran sumos sacerdotes. ¿Y qué dice allí? Vino palabra de Dios a Juan. Miren, esta es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece esta expresión. Vino palabra de Dios a Juan. Muy común en el Antiguo Testamento. Vino palabra de Jehová a Oseas. Vino palabra de Jehová a Jeremías. Vino palabra de Jehová a Isaías. Pero en el Nuevo Testamento, la única vez que aparece la expresión vino palabra de Dios a Juan, en esta expresión, porque Juan es el último profeta, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Y esto quiere decir que fue Dios quien llama directamente al ministerio a Juan. Todos sabemos que ya el ángel le dijo a Zacarías que el niño estaría lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, desde el vientre de su madre, y que prepararía el camino del Señor. Bueno, cuando llega este tiempo, viene la palabra de Dios a Juan, y Juan comienza a predicar. ¿Y qué es lo que predicaba? Bueno, perdón, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Vamos. ¿Qué es lo que él predicaba? Vamos a leer Lucas capítulo 3, verso 3, el versículo siguiente. A ver, Anto, ¿puede ser? Lucas 3:3. Y Rama, Marcos 1:4. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era el mensaje de Juan. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué dice Marcos 1:4? Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bien. Es muy importante. O sea, el bautismo no era algo extraño para los judíos. Todo prosélito, o sea, todo gentil que quería hacerse judío o abrazar la fe judía, se tenía que bautizar aparte de circuncidarse. Pero lo raro es que Juan hacía bautizar a judíos. Y eso es lo que escandalizó a los dirigentes del pueblo de Israel. Hacía bautizar a judíos. Y el bautismo de los judíos era para arrepentimiento, para perdón de pecados. No es lo mismo que el bautismo que tenemos hoy nosotros, porque si bien es cierto que nuestro bautismo, el que celebramos hoy, es semejante por inmersión en un río, en una pileta o en lo que sea,
el bautismo nuestro es simbólico de nuestro perdón de pecados que ocurrió antes, pero este era en el momento en que el judío era bautizado por Juan, confesaba, se arrepentía y confesaba sus pecados. Era para arrepentimiento. En ese momento le estaba declarando públicamente que en ese momento él se arrepentía y se le perdonaban sus pecados. En cambio, el bautismo que nosotros practicamos y el bautismo cristiano, no ocurre eso en ese momento, ocurrió antes. ¿Sí? Ahora, los evangelistas encuentran que Juan entonces está cumpliendo, porque dice allí en Lucas, capítulo 3, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, y allí nombra a Isaías 43. Isaías 43. Así que vamos a buscar Isaías 43. Si podés, Carol, te tengo ahí, te hago leer de nuevo. Isaías 43. Y mantengamos la vista en Lucas 3, 4, 5 y 6. ¿Qué dice Isaías 43? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y lee el 5 y el 6, el 4 y el 5, perdón. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se ailane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Bien, Lucas es como que toma todo este pasaje, en cambio Mateo solamente narra el versículo 4. Ahora, Marcos dice algo raro. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 2. Marcos 1, 2. María Luján, ¿te animás a leerlo? Marcos capítulo 1, verso 2. Abraham engendró a Isaac. Ah, no, este es No. Mateo. Oh, perdón. No, dale nomás, no hay problema. ¿Cómo está escrito en Isaías el profeta? ¿Ese? Sí. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bien, ¿saben qué? ¿Sí? Una cosa, esa no es una profecía de Isaías, esa es una profecía de Malaquías. ¿Sí? Allí Marcos dice, como dice Isaías, y refiere a Isaías, pero en realidad está hablando de Malaquías capítulo 3, verso 1. Probablemente allí lo que está diciendo es, Dios envía al mensajero, como dice Malaquías, pero las características del ministerio de ese mensajero son las que dice Isaías. Es un detalle de color nada más, y luego se presenta cómo está vestido y el mensaje. Y todos resaltan la dureza del mensaje de Juan. La denuncia del pecado o generación de víboras, un llamado al arrepentimiento. La predicación no es solamente denunciar el pecado, sino también manifestar la misericordia de Dios, un llamado al arrepentimiento, una advertencia sobre el juicio. ¿Sí? Entonces Juan les dice, ojo, viene el juicio, el hacha está puesto al lado del árbol, ¿sí? Y un llamado al cambio de conducta. Todos ellos resaltan cómo se vestía, qué características tenía, pero fundamentalmente cómo era la predicación del profeta. Denunciaba el pecado, llamaba al arrepentimiento, advertía sobre el juicio y les decía, cambien de conducta. Y la multitud fue conmovida al escuchar un mensaje tan claro y tan fuerte que ellos decían, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Se nos está terminando el tiempo, creo que nos van a correr, lo dejamos aquí, espero que hayan podido disfrutar como yo, ¿sí? Nos vemos en el aula grande. ¿Salimos?